Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Paola. Muchas gracias por recibirme en el programa y dispuesto a conversar sobre este tema tan importante. A ojos de la Defensoría, que ustedes han sacado un comunicado, este protocolo atenta contra varias libertades de información, pero para resumirnos, ¿por qué está mal este protocolo propuesto por el Ministerio del Interior a los periodistas peruanos? Bien, tal vez la forma más fácil de entender esto es, este es un protocolo que en principio no es una mala idea. Un protocolo como este en otros países sirve para que en el contexto de manifestaciones se pueda proteger la integridad y la vida de los periodistas en el ejercicio de la labor que hacen, tan importante, de la libertad de expresión e información para que la ciudadanía esté enterada de las cosas. Y eso, en principio, lo que trata de hacer es que la policía pueda garantizar, el Estado en su conjunto pueda garantizar la integridad de los periodistas para salvaguardar estos derechos. Lo que sucede y el problema que nosotros, y no solo nosotros, creo que muchas de las asociaciones de periodistas y personas que están vinculadas a estos temas han observado, es que este protocolo, más que proteger a los periodistas, está pensado más bien en una lógica de ordenar en los términos de lo que tal vez necesite la fuerza pública, la participación de los periodistas en las manifestaciones, lo cual pues no cumple la misión, ¿no? No es un protocolo o no se necesita un protocolo para decirle a los periodistas dónde se tienen que colocar en una manifestación. Lo que se necesita es un protocolo para que en la situación en la que estén, la policía pueda salvaguardar su integridad y eventualmente evitar cualquier tipo de agresión, venga de donde venga. Una de las cosas que uno percibe cuando vas a hacer un tipo de cobertura, sobre todo desde el pasado 7 de diciembre en Lima y fuera de Lima, es que la policía no distingue absolutamente nada. Es a la hora de controlar o quebrar una marcha, qué sé yo, hemos visto que ha herido a personal médico, a personal voluntario médico y a periodistas, a señoras. Hemos visto las últimas imágenes de la semana pasada que han perseguido unas señoras indígenas aymaras con sus hijos en la espalda. Entonces, el problema para mí, el problema de hardware, haya protocolo o no, es que nuestra policía ha dejado de cumplir la ley en la cual se señala que ellos no son no deliberantes. En ese momento, digamos que estamos tan en caliente, ¿cómo se podría hablar o sostener algún tipo de diálogo para que esta policía que está realmente en caliente y está en un lugar en el cual no ve al otro lado de la población como que está haciendo algo bien, pueda, digamos, detener eso para que se acaben los heridos? Porque yo creo que allí es donde está ahorita en este momento el problema. ¿Se ha pensado en alguna manera, Alberto? ¿Ustedes han tenido sus conversaciones con las autoridades del Ministerio del Interior, el gobierno, la PCM? Algo para que digan, chicos, cambiemos el switch y ya mañana empezamos en otra actitud porque esto no va a parar. A ver, sí, son varios temas los que tocas, Paola, respondiendo tal vez desde lo último que señalas. Este es un tema que no es nuevo para nosotros, ni para las personas que están involucradas por tiempo en esto, ¿no? La Defensoría ya el año pasado, a inicios, envió un oficio solicitando que se trabajara sobre un protocolo justamente en esta lógica, ¿no? Cuando todavía no había ningún estallido social como el que vemos ahora. Y a lo largo, ya en los últimos meses, en diciembre, nosotros hemos enviado comunicaciones a la policía, pero no hemos recibido respuesta, ¿no? Preguntábamos cuál es el estado del protocolo, si es que se piensa aprobar, si hay un anteproyecto, no recibimos ninguna respuesta. Y solamente a inicios de este año es que desde el Ministerio de Justicia se nos pidió una opinión sobre este proyecto que ya estaba preparándose, sobre el cual no estamos de acuerdo, desde luego.
Ahora, más allá de estas pocas comunicaciones, lamentablemente no ha habido pues un espacio en el cual discutir estos temas. Sabemos que el Ejecutivo se ha reunido con algunas organizaciones, pero que estas reuniones no han sido fructuosas para todas las partes. Solamente alguna de los participantes finalmente suscribe lo que se ha resuelto. Entonces es muy difícil sentarse y tal vez comentar todos estos temas y que se pueda entender cuál es la labor de los periodistas y por qué es que están en riesgo ante estos problemas que pueda presentar el calor del momento, ¿no? Porque sabemos que cuando hay un conflicto, lamentablemente hay decisiones personales que a veces se toman y esto puede generar agresiones. Por eso es tan importante que haya un protocolo, ¿no? Porque al margen de lo que la persona al mando pueda decidir o los manifestantes puedan hacer, hay una previsión sobre cada cosa que podría suceder. Lamentablemente el protocolo no lo hace, ¿no? Tiene unas cosas muy genéricas y algunas previsiones generales, pero no establece, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el policía si es que ve a un periodista en riesgo de ser linchado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay paso 1, paso 2, paso 3, o establecer el diálogo en tales condiciones, que es lo que uno esperaría el protocolo. Nada de eso está pensado, ¿no? Entonces, por eso creemos que es un documento que requiere muchísimo trabajo para lograr los objetivos que debe atender. Y también hay un gran excluido de ese protocolo, ¿no? Que es la policía. La policía como ente agresor de periodistas. Según la Asociación Nacional de Periodistas, desde que empezó el 7 de diciembre las protestas, el 51% de los causantes de las agresiones a los periodistas son policías. Entonces, si es que ellos no están en el protocolo, ¿cómo evitar que sigan habiendo agresiones a los periodistas? De hecho, este fin de semana, un colega de Huayca ha sido agredido por un policía. Entonces, digamos, con o sin protocolo, el problema es que nos siguen golpeando periodistas. Y los periodistas, como dices tú, se ubican en lugares que no, digamos, que no tiene que decirnos la policía, miren acá o miren desde acá. Los periodistas nos movemos muchísimo, ¿no? Y eso, digamos, eso yo creo que es ¿por qué no está la policía? O sea, es el gran omitido en este protocolo. No existe la policía en este protocolo. Y la policía es la que envía este manual. Sí, en efecto, como tú señalas, el protocolo en su versión actual está pensado sobre todo para agresiones de manifestantes. Y sin embargo, como señala la data de la ANP, también la que nosotros hemos podido recoger, en este conflicto en particular, en el año pasado probablemente hubo más agresiones de manifestantes, eso es innegable, las cifras nos llevan a eso. Pero durante este año las agresiones por parte de elementos policiales ha aumentado considerablemente y ha superado ya las agresiones de manifestantes. Por lo tanto, excluirlos o no tomar en cuenta o no tener previsiones para agresiones por parte de elementos de la policía es simplemente obviar más de la mitad del problema, ¿no? Y ese es tal vez uno de los defectos más importantes de este protocolo. Y además, y junto a lo que tú decías también, Paola, tiene que ver con este cambio de chip en el sentido de que cuando hay una manifestación que en principio debería ser pacífica, quien tiene el deber de garantía respecto de los derechos de los participantes, y acá ya no solamente periodistas, sino también, como señalabas, los brigadistas de salud, bomberos, los mismos manifestantes, etcétera, todos los que participan de esto de una u otra manera, ese deber de garantía lo tiene el Estado. Y hay una cláusula muy preocupante en el proyecto del protocolo que señala pues que si los periodistas prácticamente no siguen las instrucciones de la policía, todo lo que suceda será responsabilidad de ellos. Este no es un tema privado, ¿no? Acá esto no es un contrato entre un seguro privado y un periodista, esta es responsabilidad del Estado. Entonces, pase lo que pase, el deber de garantía es de la fuerza pública. La fuerza pública es la que tiene
el control de la situación y tiene que tomar las mejores previsiones para proteger a los periodistas, aun cuando no estén pues en el lugar más cómodo o más adecuado para los intereses de quien tiene la autoridad que está a cargo de la situación. Además, se obvia una cosa clara: hay derecho internacional en la cual el trabajo del periodista, el trabajo de los brigadistas, está resguardado. O sea, en la guerra contra Ucrania, en la invasión rusa a Ucrania, la cobertura establece perfectamente, no el lugar del periodista, ojo, no es que te digan, ellos allá te digan, no, tú no cubres en este lado o en este lado, sino que hay una señalética y hay una ética que acompaña, digamos, estas actuaciones, que ha hecho que, si bien hay muchos heridos en el lado de la prensa, no quiere decir que están, digamos, que van a, digamos, que están víctimas de alguna violencia. Eso es lo que no he entendido y no entienden hasta ahora nuestras autoridades. Una de las cosas que creo que deberían repasar es el derecho internacional del resguardo de los hombres de prensa, porque no es la primera vez que se está cubriendo este tipo de, digamos, de enfrentamientos. Los periodistas, hay muchísimos periodistas de prensa extranjera que están muy asombrados de que la policía se vaya encima de ellos, porque están con una cámara, porque están filmando un lado que no quisieran que se conozca, porque estamos, digamos, porque somos molestos, porque no. Entonces, yo creo que esa parte del derecho internacional no se ha conocido y desgraciadamente estamos pensando esto como si fuera un alianza U, y el gobierno no se ha puesto a pensar que el Estado somos todos, ¿no? O sea, ¿cómo explicar eso? Alberto, me imagino que por eso también la Defensoría del Pueblo no estuvo invitado a las conversaciones, porque se nos ve como el lado Alianza U, o sea, ustedes son del otro lado, y eso, digamos, ¿cómo hacer para no le digo que nos inviten a todos, pero para que ellos entiendan que el problema está allí? El problema es que el policía no está distinguiendo, primero, cómo actuar en una manifestación, y en segundo lugar, que los periodistas ni los médicos voluntarios están en una lógica contra ellos. Que eso es lo que yo creo que se ha puesto. Es un planteamiento muy binario, muy básico y muy antidemocrático. Sí, y ese tal vez es un punto de partida que habría que tomar en cuenta, ¿no? Porque no es, como bien dices, no se trata acá de tomar partido, sino hay cosas que son objetivas y el derecho internacional, los derechos humanos son obligaciones del Estado, sea quien esté en el gobierno, sea quien esté a mando de la policía o quienes sean los manifestantes. Eso es irrelevante para las obligaciones que tiene el Estado. Y empezando por este deber de garantía sobre la vida y la integridad de las personas, pero también tomando en cuenta algunas de las últimas cosas que se han venido diciendo en el derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, se nota que falta mucha capacitación, se les pide a los periodistas sus credenciales o que tengan un chaleco que diga prensa, ¿no? Cuando el estándar internacional ya hoy en día lo que señala es que habrá ocasiones donde el periodista no tendrá o es incluso peligrosa para su propia integridad tener un distintivo pues, de prensa, ¿no? Y más bien eventualmente podrá identificarse de otra forma, ¿no? Pero estas cosas que ya se manejan en otros países e incluso aquí también en algunos contextos sí se han manejado, en este momento simplemente se han obviado, ¿no? Y el protocolo, curiosamente, también trata el tema de la capacitación, ¿no? Que es un tema importante y que tiene que estar en el protocolo. Sin embargo, la capacitación parece que no está bien orientada, ¿no? Quienes capacitan es la policía a los periodistas, cuando en realidad lo que se necesita es una capacitación para todos, en realidad, en temas de derechos humanos, para poder comprender qué es lo que está en juego cuando se agrede a un periodista y se vulnera la libertad de información, ¿no? Finalmente, agredir a un periodista
es grave tanto por la integridad, la vida de la persona concretamente, pero también por lo que puede dejar de decir y por lo que puede dejar de saberse a futuro por esa agresión en particular. Alberto Cruces, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, estuvo en las mañanas con Patricia del Río. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Muchas gracias, Paola. Hasta luego. Hasta luego.